Hola a todos, bienvenidos a Cultívate Tips. Espero tengan un día fantástico y estén listos para conocer sobre las eras geológicas y la datación. No olvides revisar la cajita de descripción y seguir los links para ver más videos relacionados con este tema. En este video daremos una pequeña introducción, hablaremos sobre la clasificación de las eras geológicas, datando las fechas del pasado, la datación relativa y la datación absoluta. Y sin más demora, empezamos. La Tierra tiene millones de años y estamos en el planeta hace tan poco que si la vida de la Tierra se resumiera a unas 24 horas, el hombre hubiese llegado en el minuto 23,59 segundos. Por eso, para poder mejorar el estudio y simplificar las cosas, la geología ha dividido esta vida en eras. ¿Cuáles fueron las eras geológicas? Una era geológica es una unidad geocronológica, un periodo de tiempo muy extenso, de millones de años, en el que suceden diversos fenómenos, tanto biológicos como geológicos, relacionados con la formación de la Tierra y la aparición de la vida sobre ella. La clasificación de las eras geológicas es: era azoica. Su nombre significa sin vida. En ellas no aparecen fósiles ni animales. Era precámbrica, arqueozoica o arcaica, que esta a su vez se divide en los periodos inferior, medio y superior. Duró hasta hace 500 millones de años. En ella ocurrieron los procesos tectónicos que se cree que formaron las montañas. Al final de esta era comenzaron a existir las primeras bacterias. Era paleozoica o primaria. Allí comenzó la vida, principalmente en el mar. Acá hubo una gran extensión marina. La Tierra se juntó en un gran continente llamado Pangea y ocurrió la cuarta gran extensión. Está dividida en varios periodos: periodo cámbrico, periodo ordovícico, periodo silúrico, periodo devónico, periodo carbonífero y el periodo pérmico. La era mesozoica o secundaria se extiende desde unos 200 millones hasta 70 millones de años. Es la edad de los dinosaurios. Ha sido subdividida en periodo Triásico, Jurásico y Cretácico. La era terciaria o cenozoica es la edad de los mamíferos. Se extiende hasta 1 millón de años de antigüedad. Se encuentra dividida en dos periodos conocidos como Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno y Plioceno. Y la era cuaternaria, que es la actual, se divide en la época del Pleistoceno y del Holoceno, que comenzó hace 10.000 años y data de una estabilidad climática, con temperaturas cálidas que de poco van empeorando debido al calentamiento global causado por el hombre. La tasa de extinción subió un 30% en el último siglo, todo debido al accionar del hombre. Datando las fechas del pasado. Las divisiones de la escala de tiempos geológicos resultantes se basan, en primer lugar, en las variaciones de las formas fósiles encontradas en los estratos sucesivos. Sin embargo, los primeros 4.470 a 600 millones de años de la corteza terrestre están registrados en rocas que no contienen casi ningún fósil, es decir, solo existen fósiles adecuados de los últimos 600 millones de años. Por esta razón, los científicos dividen la enorme historia geológica de la Tierra en dos grandes divisiones de tiempo: el precámbrico, que incluye las eras azoica, arcaica y proterozoica, y el fanerozoico, que comienza en el periodo cámbrico y llega hasta la época actual, el Holoceno. El descubrimiento de la radiactividad permitió a los geólogos del siglo XX idear métodos de datación nuevos, pudiendo así asignar edades absolutas, en millones de años, a las divisiones de las escalas de los tiempos. Para contar la historia de la Tierra es necesario ordenar los acontecimientos que conocemos, lo cual puede realizarse a través de la datación relativa o de la datación absoluta. La datación relativa consiste en establecer el orden en que se sucedieron los acontecimientos geológicos, sin asignarles su edad concreta en millones de años. Dicho con otras palabras, se trata de ordenar rocas, fósiles o acontecimientos de más antiguos a más modernos, sin precisar los años que tienen.
Los estratos se forman a partir de los sedimentos que se depositan horizontalmente en el fondo de una cuenca sedimentaria. Cada estrato representa un breve episodio de la historia de la Tierra. Las rocas sedimentarias se encuentran formando estratos que se superponen unos sobre otros. De esta disposición se desprende el primer principio, el principio de la superposición de estratos. Los estratos se forman a partir de los sedimentos que se depositan horizontalmente en el fondo de una cuenca sedimentaria. Cada estrato representa un breve episodio de la historia de la Tierra. En una serie de estratos sin deformar, siempre podremos afirmar que los estratos inferiores son más antiguos, ya que se depositaron primero, y que los que tienen por encima son cada vez más modernos. Este principio nos permite también establecer la antigüedad relativa de los fósiles. Los fósiles de los estratos inferiores son más antiguos que los hallados en los superiores. Una vez determinada la antigüedad relativa de los fósiles, podemos utilizarlos como reconocer la edad relativa de estratos de diferentes lugares, siguiendo un segundo principio, el principio de la sucesión faunística. Los fósiles de los estratos inferiores son más antiguos que los hallados en los superiores. Una vez determinada la antigüedad relativa de los fósiles, podemos utilizarlos para reconocer la edad relativa de estratos de diferentes lugares. Los estratos de diferentes lugares que contienen un mismo fósil se depositaron en la misma época y por lo tanto tienen la misma edad. El principio de superposición de sucesos o acontecimientos. Un proceso geológico siempre es posterior a los materiales a los que afecta y anterior a los materiales a los que no afecta y a los procesos que le afectan a él. El principio del uniformismo o uniformitarismo. Principio que afirma que las leyes que rigen los procesos naturales han permanecido uniformes a lo largo del tiempo geológico. Principio del actualismo. El actualismo se puede resumir con la frase: el presente es la clave del pasado. Los fenómenos y procesos que están actuando hoy son los mismos que han actuado durante los tiempos geológicos y producen los mismos efectos. Los procesos geológicos terrestres siempre han sido los mismos y siempre han actuado de la misma manera, por lo que los procesos que podemos estudiar hoy en día, como el magmatismo, la deriva continental, la sedimentación, etc., han sucedido igual en otros momentos de la historia de la Tierra. Dicho de otro modo, lo que estudiamos hoy nos aporta información sobre lo que sucedió en el pasado. Con toda esta información podemos, en la actualidad, hacernos una idea de los cambios que se han obrado en la Tierra desde su creación. Por ejemplo, las ondulaciones, ripples en la arena de la playa, actuales y fósiles, son similares. La datación absoluta. Consiste en determinar la edad concreta, en millones de años, en la que tuvieron lugar los acontecimientos geológicos. Se pone fecha a los materiales o sucesos, es decir, se precisan los años que tiene lo analizado. Para realizar una datación absoluta existen muchos métodos, que diferencian entre sí por la técnica utilizada y en el rango de tiempo que permite abarcar. Algunos únicamente permiten englobar tiempos muy recientes, geológicamente hablando. Por ello, no son muy usados en geología. Se utilizan como herramientas para la arqueología. Estos métodos son: la termoluminiscencia. Sirve para fechar objetos de arcilla cocida, como la cerámica. La dendrocronología. Permite datar troncos de árboles utilizados como vigas, así como elementos asociados a ellas, contando los anillos estacionales de crecimiento de especies arbóreas. A partir de correlaciones entre los anillos de crecimiento de árboles actuales con los presentes en maderas fosilizadas antiguas. De esta forma, se han llegado a obtener secuencias continuas de más de 10.000 años. Es un método que además proporciona información medioambiental y que permite conocer las variaciones en el crecimiento ligadas a cambios climáticos. Análisis de las barbas glaciares.
Se trata de un método basado en el ritmo de deposición de sedimentos en lagos glaciares. Se utilizan para conocer cómo fue el clima en el pasado. La magnetoestratigrafía se basa en el análisis de los cambios de polaridad del campo magnético que también quedan registrados en los minerales de las rocas. Existen otros métodos que permiten datar materiales más antiguos, siendo el más útil el método radiométrico. Este método se basa en el hecho de que existen elementos químicos que son inestables y con el tiempo se transforman en elementos químicos estables. Se convierten así en isótopos o elementos diferentes, a la vez que liberan energía. Este es el principio básico de la obtención de energía nuclear. Por ejemplo, el carbono 14 se transforma en nitrógeno 14. El uranio 238 se transforma en plomo 206. El tiempo que tarda un elemento en pasar de una a otra forma es característico de cada uno y se hace a un ritmo absolutamente preciso y constante. Si medimos la cantidad inicial estimada de uno de esos elementos y la cantidad final, sabremos con bastante fiabilidad el tiempo que ha transcurrido. Existe un parámetro que le es propio a cada elemento radiactivo, el llamado tiempo de vida media o periodo de semidesintegración, reconocido con la letra T, que es el tiempo que debe transcurrir para que una masa inicial de un elemento radioactivo se reduzca a la mitad. Por ejemplo, el carbono 14 tiene un T de 5.730 años, lo cual significa que una masa de 100 gramos de carbono 14 tardará 5.730 años en reducirse a 50 gramos. Vida media de los isótopos radioactivos más utilizados. El samario 147 y el neodimio 143 tienen una T de 106.000 millones de años. El rubidio 87 y el estroncio 87 con una T de 47.000 millones de años. El uranio 238 y el plomo 206 con una T de 4.510 millones de años. El potasio 40 y el argón 40 con una T de 1.300 millones de años. Es el más usado, sobre todo porque funciona con rocas ígneas, rocas que son muy abundantes en la Tierra y actúan como trampas encerrando a otros tipos de roca. El carbono 14, nitrógeno 14, con una T de 5.730 años, se usa para datar materiales orgánicos. Las nuevas tecnologías aplicadas a la geología han permitido dar auténticos pasos de gigante en lo que respecta a la datación de la Tierra. Debido a su extensión, se hará un video para cada era geológica, explicándola más detalladamente. Hemos llegado al final de la explicación. Espero les haya gustado. No olvides suscribirte a Cultívate Tips si aún no lo haces. Darle al botón de me gusta si te ayudé a conocer mejor este tema. Y puedes dejar tus dudas y comentarios sobre el video en la sección de comentarios. Además, ahora puedes seguirme en mis redes sociales de Cultívate Tips. Que tengas un lindo día. Adiós.